Saludos, bendiciones para todos. Quiero compartirte una palabra allí donde está. Eh, Usted va a la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Habla de que, por tanto, como el pecado entró al mundo eh, por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia habla de que la condición del hombre, desde que el hombre pecó, desde que el hombre falló, está en una condición caída, está en una condición de vergüenza. Entonces, el estado del mundo, hoy actual, el estado del mundo es de total vergüenza, es de enfermedad, es de pobreza, eh, pero Dios no quiere que nosotros estemos en ese estado, estemos en esa condición. Entonces, hay una realidad, una verdad. La realidad es que el mundo hoy en día está bajo una condición caída. Esto se le llama el estado caído de la humanidad por causa del pecado. ¿Dónde se originó el pecado? Vaya a Génesis capítulo 2, verso 16 a 17. Usted puede ver que dice en Génesis capítulo 2, verso 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ¿cuál fue el problema? Dios crea al hombre, Dios crea al ser humano como un ser espiritual. Dios hace al hombre como un ser espiritual. Pero ¿cuál es el problema? Dios diseñó al ser humano para que viviera en la presencia de Dios. Ese es el hábitat original del ser humano. Sin embargo, cuando Dios crea a Adán y Eva y los plantan en la presencia de Dios y ellos desobedecen a Dios y caen en pecado, el resultado de eso fue la separación de esa presencia. El hombre vivía en esa presencia, tenía relación con esa presencia, caminaba con esa presencia, pero por causa del pecado hubo una separación. Y los hombres, el ser humano y toda la humanidad desde ese día, de hace muchos años hasta hoy, está bajo condenación. Estamos bajo condenación por toda la humanidad. Está condenado a vivir en un mundo caído. Este mundo no es lo que un día Dios diseñó. Este mundo no es lo que un día Dios hizo. Está todo lo que usted ve, está en una condición caída por causa de que está bajo el pecado. Entonces, desde que Adán pecó y toda la humanidad siguiente, todas las generaciones siguientes están en pecado y nacen en pecado. No hay ninguno que no sea pecador. No hay ninguno que no haya pecado, dice Romanos 3:23, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado a mí me separa de Dios, el pecado a mí me lleva a vivir en una condición caída. Entonces, todos venimos de un trasfondo, todos tenemos un pasado, todos tenemos un trasfondo, y sin importar cuál bueno sea usted, cuál bueno sea yo, sin importar que la persona haga buenas obras, sin importar de que una persona sea, valga la redundancia, buena persona, todos hemos nacido bajo maldición. Desde que el hombre pecó hasta hoy, todos hemos nacido maldición, y eso nos convierte en pecador. Por lo tanto, Cristo dijo un día que debíamos nacer de nuevo. Un día Nicodemo se le apareció a Jesús y le preguntó qué tiene que hacer él para heredar el reino de los cielos. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es la única manera para ser redimidos por Jesucristo, para ser salvos por Cristo. ¿Qué incluye? Escúcheme. ¿Qué incluye el estado caído de la humanidad? ¿Qué incluye? Primero, muerte física. La Biblia habla en Génesis 3:19, dijo Dios: después de que el hombre pecó, pues polvo eres y al polvo volverás, dando una sentencia. Dice que la paga del pecado es muerte. Hay una sentencia que toda alma que pecare, esa morirá. Entonces, desde que el hombre pecó,
entró la muerte al hombre. Originalmente no era así, pero a través del pecado entró la enfermedad y entró la muerte. Eh, pero Jesús vino a romper con eso. Jesús vino a traer sanidad al enfermo. Jesús vino a sanar al quebrantado el corazón. Jesús vino a traer libertad, a traer salvación, aunque no la merecíamos. Merecíamos morir porque nosotros pecamos, porque nosotros desobedecimos, porque nacimos en pecado por causa del pecado de Adán. Sin embargo, Cristo es el postrer Adán. Dice, por uno entró la muerte, pero por otro, por el postrer Adán, entró la vida eterna. Y ese se llama Jesús. Y otro punto, ¿qué sucede cuando estoy conectado de Dios y cuando estoy en una condición caída? ¿En qué condición estoy? Número 2, muerte espiritual. Muerte espiritual. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Diga conmigo, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué le quiere decir esto? Dios quiere que vivamos, escúcheme, una eternidad con Él. Esa es la voluntad de Dios. Pero no podemos hacerlo en pecado. No podemos hacerlo en pecado. Así que Cristo viene a derrotar la muerte a través de la resurrección. Cristo hizo un trabajo de redención y de recuperar lo que se había perdido. Nosotros, la humanidad entera, se había perdido en el pecado sin oportunidad ninguna. No había oportunidad ninguna de acercarse y de ser salvo. Y era muy difícil a través de la ley y nadie podía cumplir la ley perfectamente porque era muy estricta. Y digo, Cristo, yo vine a cumplir la ley. En Cristo se cumplió la ley. Entonces, gracias al sacrificio de Jesús, ya no estamos atados a la maldición, ni a la muerte, ni a las obras de Satanás. Tenemos acceso a la vida eterna por gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias a su gracia, a su misericordia. Otro punto, número 3, naturaleza carnal. Todo aquel que está bajo la condición caída, nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal, la naturaleza espiritual. Pero aquel que está bajo esa condición caída está gobernado por esa naturaleza carnal. Y es lo que dice Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 20, dice, y manifiesta son obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejía. Entonces, el hombre que está en un estado caído, vive conforme a su carne. Escúcheme, todo aquel que se deja gobernar conforme a su carne es un imitador de Satanás. Es un imitador de Satanás. Cristo dijo un día que todo aquel que peca le pertenece, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero Cristo dijo, pero él vino a destruir las obras del diablo. Entonces, la única manera para salir de esa condición caída es a través de Cristo. No hay otra manera. Usted puede ser buena persona, vuelvo y digo, pero si usted no tiene a Cristo en su corazón y usted no ha recibido, lo ha aceptado y no ha reconocido que solamente la salvación viene por Él, no por obras, sino por Él, va a estar en una condición caída y va a estar separado eternamente de Dios, va a estar separado eternamente. Pero la buena noticia es que Cristo vino a redimirnos, Cristo vino a limpiarnos, Cristo vino a romper toda maldición en la cruz, Cristo vino a perdonarnos y tenemos esa puerta abierta para acceder a la salvación en Cristo Jesús. Bendiciones, elija ser salvo por la gracia de Jesucristo.